Buen día, muchachos. Buen día, profe. Buen día a todos. ¿Cómo va todo, profe? Bien, bien. ¿Cómo le fue este fin de semana largo? Trabajando y descansando. Dos cosas. Yo creo que yo trabajé, descansé, ¿no? Mentira, sí, la verdad es que no. Puedo decir que mentira. Profe, yo el viernes no pude asistir porque me tocó viajar. Yo trabajo por fuera de Valledupar Ujú. y me hicieron ir el viernes, pero como, o sea, es donde yo trabajo ya, sino que estamos con el puesto de la pandemia, estábamos virtual y nos pusieron una reunión para el viernes, nos tocó ir, pero igual seguimos en virtualidad. Pero ahí cómo hago como para justificar ese día, profe. Mándame un correo. Y le comento eso. Ujú. Ok, listo, profe. Hoy se lo mando, ¿eh? Bien. Bueno, chicos, ahí les coloqué la asistencia. El día de hoy vamos a poner en práctica el SQL y si podemos hacer un registro con Java, a palito mejor. Después, mañana, vamos a hacer ese registro con una librería, un ORM, que después les explicaré qué es. Eh, Vamos a hacer un ejemplo usando lo que ya habíamos hecho antes para ir adelante. Entonces les voy a explicar, déjenme abro todo. Un segundo. Bien, necesitamos NetBeans, obviamente, y también necesitamos el motor de base de datos. Yo lo tengo usando WAM. Espero que arranque. Ahí está. Y para hacer la cosa rápida, voy a usar también el MySQL Workbench. No demorar. Entonces, o mejor dicho, buscamos qué tenemos hecho ya. ¿Alguno de ustedes sabe recuerda cuál fue el último ejercicio que hicimos antes de empezar la semana de base de datos, donde terminamos en Swing, con la interfaz gráfica? Buscarlo, a ver, no recuerdo cuál fue. Esa fue la sesión número 15. Este, ¿qué hicimos aquí? Ah, el de gastos, ok. Vamos a hacer la base de datos de gastos. Bien. Entonces, primero reviso que el motor de base de datos esté funcionando. Aquí está MySQL con el chulito. Quiere decir que está bien. De hecho, solo el hecho de que WAM me muestre esto en verde, quiere decir que todos los servicios están funcionando. Luego nos vamos para ese. Vamos a hacerlo desde NetBeans. Vamos a conectar NetBeans con el motor de base de datos, de tal manera que NetBeans pueda ser un editor de SQL, un cliente de base de datos. Para eso les voy a explicar cómo se hace. Primero que todo se van para aquí, para el menú Servicios. Si lo tienen en español es Prestaciones. Y se colocan aquí, dice Base de datos. Esto no les debería aparecer, lo voy a eliminar. Disconnect y Delete. Y les voy a explicar entonces cómo funciona. Pero antes de eso les voy a explicar un tema. Resulta que este es NetBeans, el programa con el que estamos desarrollando la aplicación. Por acá abajo está el motor de base de datos MySQL. NetBeans está hecho en Java, por lo tanto aquí está la máquina virtual Java. Java Virtual Machine, JVM.
Es decir, que entre el JVM y NetBeans está el lenguaje Java. Como tal. En realidad, hay otra cantidad de cosas. Está el programa que estaba hecho en Java, que fue compilado y está en bytecode. Ponerlo así. Java. Es decir, el lenguaje puro sin compilar. Obviamente que por debajo están las clases, el bytecode o código compilado en binario. Acuérdense que esto pasa, este código Java pasa a ser un código compilado. Por lo tanto necesitamos pasarle información desde NetBeans, el IDE, en este caso el IDE, NetBeans, hacia el motor de base de datos. Pero NetBeans está hecho en Java, de hecho, curioso que esté hecho en Java. El programa con el que usamos normalmente usamos para programar en Java está escrito en Java. Entonces necesitamos que pasar la información desde NetBeans al motor a la máquina virtual para que la máquina virtual se comunique con el motor de base de datos. Pero Java no sabe SQL, porque ese lenguaje lo conoces este que está acá, que es el motor de base de datos. MySQL. Que como su nombre lo indica, es un motor que recibe como instrucciones para poder trabajar. Instrucciones que están en SQL. Entonces, para eso existe una cuestión que va aquí en el medio. Se llama driver. Driver JDBC. Ahí existe uno para cada motor de base de datos. Como nos vamos a conectar a MySQL, existe uno que se llama MySQL, JDBC, MySQL Driver. Esto tenemos que descargarlo. Es una librería que está hecha en Java para permitir que Java se pueda comunicar con el motor de base de datos y mandarle el lenguaje, la instrucción SQL, estas regresan acá y de aquí regresan acá y llegan a la aplicación en la que estamos utilizando. Ya, es decir, es la única forma o el único puente que tenemos de pasar SQL en diferentes niveles. SQL desde aquí. Luego SQL desde aquí hasta aquí. Y luego SQL desde aquí hasta aquí. Para este nivel. Es decir, así. Me faltó un SQL. Es el camino. La aplicación le manda, mediante Java, le manda el SQL al driver. El driver se lo manda a la máquina virtual. La máquina virtual se lo manda al motor de base de datos y el motor de base de datos devuelve la respuesta en esa misma escala, en ese mismo orden. Así, tal cual. Entonces, hay que descargarlo. Vamos a descargarlo. Para descargarlo, yo siempre les recomiendo que entren a
Maven. En realidad lo encuentran en la página de Oracle. Pero yo les recomiendo que descarguen las librerías de Java en Maven, en una página que se llama Maven Repository. Repository. Ahí. Disculpen. Entran aquí y dan clic aquí. Luego buscan y escriben MySQL Connector. Aquí va. Le dan en buscar. Y el primerito que les aparece, este que tiene 5.200 usuarios, usos, 5.510 usuarios. Dan clic aquí. Y luego cogen la última versión, la 8, la que existe, en este caso la 8.0.26. Dan clic aquí. Y luego le dan clic aquí, en descargar. Y aquí. Y él le dice que esto es un programa nocivo, mentira. Le dicen continuar con la descarga. Eso es por el YAR. Como es un archivo .jar, o sea que es un ejecutable. Creo que lo vi como no era. Aquí le dice preguntar banca de descarga aquí. No, está bien. Mostrar en la descarga, iniciar la descarga. Preguntar siempre que se descargar. Es aquí, perdón, no es acá arriba, es aquí. Bueno, yo uso Edge, es el navegador que utilizo. Conservar, depende del navegador, la opción esa de permitir la descarga, conservar la descarga, etc. Le doy clic, espero que aparezca. Ya yo lo tenía descargado. El antivirus, se demora un poquito porque el antivirus está revisando. Listo ya. Lo abren, lo cortan, se lo llevan para la carpeta de NetBeans. Vean cómo van a hacer. Están para NetBeans. Abren el paquete Tools, el panel de Windows y abren Files. Listo. Yo les recomiendo que tengan una carpetica en el proyecto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Nuevo, Java, o vamos a hacer algo. Vamos a crear una carpeta. Aquí en Files, creo que está la opción por aquí de crear una carpeta. Está. Está, toca crear el proyecto. Bueno, va a crear el proyecto. Nuevo proyecto. Java Week and. Después le enseño cómo hacerlo con MAM. Ahora sí voy a usar AM, pero Maven, pero hoy no. Mañana. Siguiente. Y vamos a colocar el proyecto gastos usa grupo 4. Bien, entonces aquí como siempre, mintic.usa.ciclo2. Gastos personales punto principal. E4 punto principal. Acuérdense que eso es simplemente un protocolo ahí. Los paquetes lo pueden llamar como ustedes quieran. Listo. Ahora estando ya el proyecto creado, entonces vuelven otra vez a Files. Y aquí en el proyecto crean una carpeta nueva. Folder. La van a llamar librerías. Como quieran en realidad. Librerías. Yo le pongo librería. La que tenga lógica. Y ahí pegan el archivito que copiaron, el jar. Véalo acá. Le cambian el nombre y le quitan los paréntesis, sí, en el caso de que lo llegue a tener. Le quitan los paréntesis y ahí lo tienen. Listo. Ese es el primer paso. Bien, recuerden. Ir a Maven. Ir a Maven Repository.
acá. Buscar aquí MySQL Connector. Dice buscar. Le dan clic aquí donde dice MySQL Connector Java. ¿Cuál es la última versión? Se colocan donde dice YAR. Descargan ese archivo. Cuando lo descargan, lo copian y lo colocan en una carpeta dentro del proyecto. Van al NetBeans, crean el proyecto, buscan el panel Files, crean el proyecto, crean una carpeta de librería y aquí derecho, pegar, pegan el video. Listo, ahora vamos a decirle a NetBeans que use este conector para conectarse a MySQL, esta librería. Entonces para eso nos colocamos aquí en servicios, service. Le damos clic aquí, sí. Y buscan esta opción. Si no les aparece lo que tenía antes, buscan esta opción. Dicen, antes de eso, se colocan aquí donde dice drivers, aquí, drivers. Voy a borrarlo. O no, buscan este, ahí debe estar. No lo borren, busquen, ahí está. Dan clic aquí y le dicen customize. Le borran esto que está aquí, lo borran. Remover. Y ahora vuelven a buscar dónde está el archivo. Dan a agregar. Yo lo tengo en realidad, yo tengo todas mis librerías en una carpeta especial. Pero voy a buscar busco la carpeta del proyecto, lo descargué. Aquí yo lo tengo en otra ruta, miren. Yo lo tengo en otra ruta. Ya yo lo tengo configurado, pero nada, lo voy a enseñar a ustedes de cero. Yo lo tengo en una carpeta que se llama, en descarga, una carpeta llamada instalador, una carpeta que se llama librerías, Gips. Pero en este caso les voy a enseñar usando el que hicimos nosotros. Eliminamos la ruta que está aquí y damos clic en agregar. Buscamos la ruta donde se encuentra en documentos, NetBeans Project. El proyecto se llamaba Gastos USA con la G. Aquí está. Abrimos y buscamos librerías y cogemos el proyecto, el YAR y lo abrimos. Esperemos que aparezca esto, puede aparecer de manera automática y esto también debe aparecer de manera automática. Y le dan OK. Ah, bueno, antes ya lo que le dan en Find. Listo. Y para que le arme la ruta. Dan clic en Find y le dicen OK. Listo. Es el el tercer paso. Primer paso, ir a descargar el YAR, el driver, y ponerlo en una carpeta. Segundo paso, crear el proyecto. Perdón, descargar el driver desde Maven, repository. Segundo paso, crear el proyecto y colocar el driver en una carpeta dentro del proyecto, a la cual yo llame librería. Tercer paso, entrar aquí donde dice service, buscar drivers y agregar el driver de MySQL. Damos clic aquí, damos costumes, borramos lo que está aquí, agregamos la ruta donde se encuentra nuestro driver que descargamos. Le damos find y le decimos OK. Ese es el segundo paso. El tercer paso. Eso es importante. Luego, como cuarto paso, creamos el registro MySQL. Nos colocamos en database, clic derecho, crear esto. O si no quieren hacer esto, lo pueden hacer por aquí también. Buscan MySQL, ¿no? Acá. A mí me gusta más esto. Aquí, buscarla y le dicen next. Y le aparece esto. ¿Ya? Y le dan next. Y le dicen finalizar. Pero yo lo voy a hacer por acá. Clic derecho, nuevo, registrar MySQL Server. Aquí. Dicen OK. Simplemente dicen OK y ya. Aparece esto que está acá. Le dan clic derecho en conectar. Y ya se conectó. MySQL ya está conectado como cliente de base de datos NetBeans. NetBeans ya está conectado como cliente de base de datos al motor MySQL. Al darle clic aquí me van a aparecer las bases de datos. Miren aquí. ¿Las vieron? Sí. ¿Sí la ven? Sí, profe. Es decir, que hicimos que NetBeans se convirtiera en un cliente de base de datos de MySQL. Por lo tanto,
En la gráfica, en la mente, estaríamos pensando como algo así. NetBeans, de hecho, pueden ser cualquiera. La clase pasada mostramos que teníamos la consola negrita de MySQL, teníamos el MySQL Workbench y teníamos el MySQL PHP y ahora tenemos a NetBeans como otro cliente más. Aquí hay una red llamada localhost, una red local, y aquí está nuestro servidor de base de datos. Ya tenemos a NetBeans conectados. Aquí está NetBeans conectado al motor de base de datos. Por lo tanto, vamos a hacer que NetBeans le mande SQL al motor de base de datos. Y que este motor de base de datos interprete el SQL, haga algo y regrese el valor que es el resultado a NetBeans. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Para eso, nos colocamos acá en servicios y creamos una base de datos, pero vamos a hacerlo todo a palito. Entonces llegamos aquí. Cogemos una base de datos cualquiera. A mí me gusta coger y si crear database value. ¿Lo vieron? Pero a mí me gusta coger en realidad conectarme a una. Esta base de datos viene con MySQL Test. Es la base de datos que él nos entrega para que nosotros hagamos ejercicio. Podemos darle clic en conectar. Y de hecho, connect. Él me pide la clave, el usuario con el que me voy a conectar al motor de base de datos y la clave. Recuerden que yo no, el usuario que uso es el por defecto. Y como no le pongo clave, él no va a ingresar clave. Entonces, yo clic aquí y él crea lo siguiente, esto que está aquí. JDBC, dos puntos, MySQL, // localhost, el puerto MySQL por defecto que es 3306 y la base de datos test. Aquí doy clic derecho y digo ejecutar comando. Aquí, clic derecho, ejecutar comando. Y ya tengo mi cliente de SQL. Entonces, vamos a mostrar la base de datos. Miren, miren que estoy conectado a la base de datos test con el usuario root. Para acá, con el usuario root por defecto. Entonces vamos a crear una base de datos. Crear una base de datos. Bien. Esa base de datos se va a llamar igual que el nombre de proyecto porque me da la gana. Create database. Gastos usa grupo 4.com. Recuerden, esta opción que está aquí es para correr la sentencia donde se encuentra el cursor. O sea, esa cosa que titila ahí. Esto ejecuta solo la línea donde se encuentra el cursor. Y una línea en SQL es algo desde donde empieza un punto y coma hasta donde termina. Es decir, una instrucción para SQL es desde aquí hasta aquí. El hecho que yo me encuentre aquí no quiere decir que vas a ejecutar solo esta línea. Vas a ejecutar la línea desde aquí, baja y empieza a buscar el próximo punto y coma. Hasta aquí es la línea. Por lo tanto, que si me coloco aquí, entonces vas a ejecutar desde aquí, sin incluir esto. Desde aquí, o desde aquí más bien, hasta acá. ¿Ya? Como no tengo una sola línea, por lo tanto, él va a saber que arriba no hay ningún punto y coma. Y yo le digo aquí cada vez. Le digo ejecutar. Y él me dice creada satisfactoriamente. Me va a fastidiar. Ahí. Bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver las bases de datos. Show. Ver la base de datos. Las bases de datos. Show. Database. Vamos OK. Y él me muestra la base de datos. Aquí está. Entre esas debe estar gastos usa. Aquí está, miren ahí. Ahora voy a entrar a ella. De hecho, si la quieren ver por acá, ya debe estar. Si no aparece, simplemente refresquen la conexión. Refrescar. Vean aquí, ¿qué apareció? ¿Está bien? OK. Entonces, vamos a entrar. Usar una base de datos.
use y el nombre de la base de datos. Gastos, USA viene, ya saben, de Universidad Sergio Boyer. Grupo 4, punto y coma. Y damos clic aquí. Y ya estamos dentro de. Por lo tanto, lo que hagamos ahora va a ser en función de esa base de datos. Pero aquí necesitamos escoger la base de datos y no está. Por lo tanto, tenemos que llegar acá y crearle una conexión. Vamos aquí, buscamos la base de datos. Miren acá, damos clic derecho, conectar. Y le decimos, ok, acuérdense que no recibe ni password ni por defecto. Okay. Y aquí ya debemos buscar la base de datos. Miren aquí, gastos USA. Ya, es como si hubiésemos dicho use tal cosa. Para remate lo vamos a hacer de nuevo. Ya. Ahora vamos a crear una tabla. Vamos a mirar las tablas que hay. Ver las tablas de la base de datos. Entonces, show table.com. En mayúscula, vamos a poner mayúscula. Show table, solo porque a mí me gusta colocar las palabras de SQL en mayúscula. Y nos dice que está vacío. Ahora vamos a crear la tabla. Vamos a crear una base de datos de la siguiente manera. Vamos a crear una tabla que se llame usuarios y una tabla que se llame gastos. Es decir, una entidad que se llame usuario que va a tener la cédula, el nombre, el apellido, no el nombre solamente, la cédula, el nombre, un password, una fecha de nacimiento, un rol y ya. Un ID. Vamos a colocarlo aquí. Una cédula como clave primaria. Esta va a ser la clave primaria. Un password, una clave. Aquí el nombre. Aquí el email. Y aquí un rol. Los dos roles, los dos actores que va a tener esta aplicación van a ser un administrador que va a poder hacer todo dentro de este sistema y un usuario cualquiera que es el que va a poder registrar. Más o menos va a ser así. Y va a haber una relación intermedia, una interrelación entre las dos entidades. Esta entidad se va a llamar gastos. Esta entidad va a tener un ID, una fecha, un valor, un nombre, una categoría y una descripción de gastos. ¿Falta nada? Creo que no. Un ID que va a ser autoincremental para que el motor de base de datos coloque esta clave. La fecha del gasto, el nombre del gasto, un nombre que le debemos poner cualquiera, un valor. Aquí vamos a tener una descripción, perdón. Y esta no va. En blanco otra vez. Esta no va. Y conectamos. Y esto se va a llamar gastos. Gastos. Y esto se llama usuarios. Usuarios. Por lo tanto, un gasto le pertenece a un usuario. Un gasto. Se llamará esta realizar. Realizar.
Acción realizada. Un gasto realizado por un usuario y un usuario realiza cero o cualquier cantidad de gastos. Así. Y vamos a tener una entidad más por acá abajo. Esa entidad la vamos a llamar categorías. Categorías. Para aprender a cargar los combos a partir de la base de datos. Y tenemos una relación aquí, una interrelación aquí. Bueno, vamos a sacar primero categoría. Categoría va a tener dos atributos. Va a tener el ID y el nombre de la categoría. El ID grande, el ID de la categoría y el nombre. Y vamos a poner una descripción por aquí abajo. Una descripción. Bien, y vamos a tener una interrelación entre categorías y gastos. Esa interrelación entre los dos. Una categoría puede pertenecer. Vamos a colocar aquí pertenecer. Pertenecer. A una categoría le pueden pertenecer cero o cualquier cantidad de gastos. Y un gasto le pertenece a una sola categoría. Listo. Según esto, le aplicamos las reglas, ¿verdad? Pasamos esto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 entidades, conjunto de entidades, por lo menos van a haber 3 tablas. Una tabla de más usuario, otra tabla de más gasto. Vamos a guardar esto porque después no lo podemos ver. Modelo relacional de base de datos para gastos. Grupo 4. Usa. Vamos a dar una carpeta que yo uso para ustedes. Listo, ya lo tengo guardado. Entonces teníamos 3 relaciones, 3 entidades, 3 tablas. Vamos a preparar las 3 tablas. Vamos a pasar las tablas del diagrama de relación a modelo relacional. Entonces, crear una tabla. Crear las tablas. ¿Cómo? Perdón. Voy a bajar. Y digo, create table. Usuarios. Usuarios porque me da la gana. Usuarios. Abro llaves. Cierro llaves. Y aquí recordar siempre colocar, en el caso de MySQL, engine y no debe, para que se puedan conectar las dos tablas. Y aquí los atributos. Entonces, cédula, varchar de, vamos a ponerle 15. Va a ser primary key y not null. Es decir, va a ser una clave primaria. El nombre, varchar de 100. Not null. Clave. Vamos a colocar la clave primero. Clave. O password, que le llaman password. Password. Varchar de 30. Y por defecto, default, vamos a colocar que la clave va a ser
1, 2, 3. A mayúscula BC. Bien. El otro es el email. Va a ser varchar. Yo siempre le pongo email de 70. Un caso que me pareció a mí. Y le vamos a decir que sea único. Únique. Por defecto es nulo. Si no le colocamos nulo, por defecto es nulo. Si queremos que sea no nulo, entonces hay que colocarlo de manera implícita, que sea no nulo. Es decir, que esto que está aquí es como si tuviese nulo. Perdón, esto. Como no tiene nulo, el nulo está implícito. Entonces, a mí me gusta colocar nulo. La verdad es que a mí me gusta colocar las cosas para que las personas cuando lean sepan que es nulo y que se... Y el email de ese nulo iba a ser único. Y por último, colocar el rol. Rol. El rol va a ser varchar. Entonces los roles van a ser administrador, como de 15. AD, 2. Mis, 5. Adminis. Cuenten las sílabas, las letras. Vamos a colocarla. Es más largo. Voy a contar el valor más largo posible. Ad, Es como 13. sí, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Sí, señor, 9, 3. 10, 11, 12, 13. Exacto. Vamos a ponerle 15 por si la mosca, ¿verdad? 15. Bien. Y por defecto va a ser default va a ser usuario cualquiera. O sea, cualquier persona que se registre va a ser un usuario hasta que se coloque lo contrario. Listo, ya tengo mi tabla. La voy a ejecutar. Entonces, me coloco en cualquier parte y cojo esta, para que cojan una sola. Dice que hay un error. Qué raro. Son como las ¿Dónde? comas después de usuario y de 1, 2, 3 o esa. La comita. Aquí falta la comita, exactamente. Ahí lo dijo, miren, cerca de nombre. Yo le he dicho que buscaran aquí, antes o justamente aquí. Antes, o aquí, ¿verdad? Ahí, justamente aquí. Antes o en la misma palabrita está el error. Bien, ya debiera estar funcionando. Así sale otro, entonces ejecutamos. Y dijo que ya. Ya deberíamos ver las tablas. Show tables. Seleccionamos esta. Y ahí está. Ahí está. No, mentira, mentira, mentira. Hicimos por la base de datos. Este, perdón, es este. Listo, ahí está. Selecciona fue este. Este ejecuta todo. Muy bien. Ahí está la tabla. Vamos a escribirla. Describir o ver la estructura de una tabla. Entonces, describe usuarios. Ahí está. Vamos a crear entonces la otra tabla. Pero a mí me da flojera de hacer algo que no lo debería hacer, porque siempre que copio me equivoco, pero lo voy a hacer con mucho cuidado. Crear, siempre que copio y pego me equivoco. Crear la tabla gastos, categorías. 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 Pego. Y categorías se va a llamar categorías. Carajo. Categorías. Va a tener un ID, no va a ser varchar, sino va a ser entero. In, va a ser primer key y va a ser autoincremental. Auto incremento. Ahí está. Va a tener un nombre. Ya está. Ahí. Y ese nombre sí va a ser pequeñito.
del 1.50 y va a tener una descripción. Descripción. Vamos a poner la descripción text para que puedan escribir bastantes cosas. Text. Y le quitamos esto. Y ya, no voy a tener más nada, por tanto esto lo vamos a borrar. Ahí. Revisemos, porque ahí si no me equivoco siempre que ejecuto no reviso. Crear la tabla categoría que va a tener un ID de tipo entero, primary key, no acepta nulo y auto. Una variable llamada nombre, una columna llamada nombre, varchar de 50 no nulo y descripción de tipo text nulo. Ejecutamos. Y no nos dio error, por lo tanto ahí debe estar. Show tables. Ahí están las dos. Y ahora escribimos la tabla categoría. Ejecutamos. Ahí está. Epa. Usuarios. Categorías. Ahora creamos la tabla gastos. Copiamos. Pegamos. Crear la tabla gastos. La tabla se llama gastos. Va a tener también un código incremental. Va a tener el nombre del gasto. Va a tener la fecha del gasto. De tipo date. Nulo. No todo el mundo se acuerda de la fecha en la que cobró el gasto. Va a tener el valor del gasto. De tipo float. Y va a ser no nulo, o sea, va a ser obligatorio. Obvio. El gasto sin valor no es gasto. Y va a tener el ID, el nombre, la fecha del gasto, el valor del gasto, la descripción del gasto y una categoría. Porque no me falta nada. Nombre, fecha del valor, la categoría. Y la categoría. Vamos primero a colocar el usuario. Usuarios. Más, lo voy a hacer de tal manera que pueda hacerlo. También lo puedo hacer agregándole una columna. Es decir, puedo dejar esto aquí y le agregamos una columna. Vamos a hacerlo de esa manera. Porque yo les mostré cómo agregar una clase forma, pero no agregué cómo crear una columna. Ahora, bueno, entonces yo voy a dar clic aquí y selecciono esto, verifico que todo esté bien y agrego las dos columnas después. De hecho, voy a hacer, para no demorarme, voy a hacer primero una. Hay usuario ID. Este usuario ID va a ser la llave foránea que va a conectar gastos con usuarios. Por lo tanto, debe tener el mismo tipo de datos de acá, exactamente el mismo, de la clave primaria del usuario, porque es la llave foránea. Entonces, así. Y todo eso debe ser nulo, perdón, no nulo, porque un gasto debe tener un usuario como mínimo, según el diagrama que hicimos. No, nulo. Me falta la otra columna y esa es la que voy a agregar después que esté la tabla creada. Entonces, voy a ejecutar aquí. Y ya creo la tabla. Vamos a morar la tabla, vamos a verla. Show table. Ahí está. Gasto. Y vamos a describirla, a ver cómo quedó. Gastos. Y ahí está. Ahora vamos a, fíjense que le falta una columna. Vamos a agregarle otra columna. Esa no la habíamos visto. Modificar, alterar una tabla para agregarle una columna. El comando para hacer eso se llama alter table. Alter table. Alter la tabla. ¿Cuál tabla? Gastos. Para agregarle add una columna. Column. Y esta columna se llama categorías. Categoría. ID.
Y esa categoría va a ser de tipo exactamente, como va a ser la clave foránea de gastos para conectarse a categorías, debe ser del mismo tipo de datos que la categoría. Y dijimos que un gasto debe tener una categoría, por lo tanto, no puede ser nulo. No, nulo. Punto y coma. Ya. Esa es la instrucción. Selecciono y no me genera error. Vamos a escribir la tabla de gastos. A ver si ya aparece con la nueva columna. Ahí está. ¿La están viendo? Sí. Sí. Señor. Perfecto. Ahora vamos a crear la llave foránea. Para crear la llave foránea necesito agregarle un índice a la columna usuarios, ID, usuario ID, y un índice acá. Vamos a crear los índices. Crear índices sobre X columna. Entonces, en realidad es sobre una tabla, sobre X tabla, y X tabla, coma, X columna, Y columna. Eso es para hacerlo genérico. Create index. El índice lo vamos a llamar IDX. Yo siempre lo llamo así. Le pongo ese prefijo. IDX de índice. El nombre índice. ¿Sobre quién lo voy a colocar? Sobre la tabla gastos. ¿Y sobre qué columna? Sobre usuario ID. Ese es el nombre que lo coloco. Y entonces coloco on gastos usuario ID. Ya tengo mi primer índice, entonces lo ejecuto. Y me dice que ya lo creo. Ahora voy por el otro. Copio y pego. El que voy a aplicar sobre la columna categoría ID. Y se va a llamar categoría ID. Categoría ID. Reviso que todo esté bien porque esa pegadera y mala. Ese uno coloca y pega lo que no es. Ahí está. De index, gastos, categoría ID. Sobre gastos, listo, ejecuto. Y todo bien. Y ahora creo la llave foránea. Crear la llave foránea. Muy bien. Entonces, acá era la primera. Alterar la tabla gastos para agregarle una restricción llamada, siempre pongo el mismo prefijo FK, el nombre de las dos tablas que voy a relacionar. Este sería gastos usuarios. La voy a relacionar. Y el tipo de relación va a ser de clave foránea. For, in, case, y esa clave foránea se va a aplicar a la columna usuario ID de la tabla gastos, que va a referenciar referencias a la tabla usuarios, a la columna cédula, que es la llave primaria. Recuerden que una llave foránea se conecta con una llave primaria de otra tabla. Ya tengo, reviso bien, altera la tabla de gastos, agrega la restricción esta y que sea sobre una restricción de llave foránea que sea sobre la tabla de gastos y que referencia a la cédula, a la columna cédula en la tabla cédula. Ya está bien, ejecuto. Se le Un fue error. tabla, profe, creo. Tabla, ahí está. Ay, Dios mío. Ahí está, ejecuto. Me dio el error, miren. Cerca de, ahí está. ¿Vieron que desaparece antes o después? O justamente donde. Bien, ya ahí está. Entonces ejecuto. Gracias. Ahí está. Y ahora creo la otra. Sobre la misma, altero la misma tabla de gastos. Y agrego una clave foránea, pero ahora le voy a poner. Porque si digo así, dice que ya existe. Voy a poner otro nombre. Categorías. Ahí está. Y
va a colocarse sobre categoría ID, que va a referenciar a la columna, a la tabla categorías, a la columna ID, que es la llave primaria de categorías. Listo. Altera la tabla gastos, agrega una restricción llamada gastos categoría. Esa restricción va a ser clave foránea sobre la columna categoría ID que está en gastos, la acabamos de agregar. Y que va a referenciar a la tabla categorías a la columna. Ejecutamos. Listo. Ya deben de estar conectadas. Vamos a decir cierto. Nosotros tenemos una conexión de las clases pasadas en aquí. Creación, biblioteca. Ahí está bien. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Visualmente. Vamos a crear otra. A mirar cómo nos fue con eso. Aquí y creamos una conexión nueva. Aunque ya la tenemos. Dale aquí. No, dale aquí. Vemos la conexión. Y ahí está la tabla. Perdón, vamos a usar use gastos grupo 4. Usa grupo 4, creo que se llama así. Sí, ahí está, ya lo usamos. Vamos a revisar acá y hacemos una conexión con sobre esa tabla. Entonces, colocamos aquí y le decimos aquí, crear modelo relacional a partir de la base de datos. Aquí probamos la conexión, esa misma conexión fue la que nosotros hicimos. En este caso es grupo 4. Siguiente, cogemos la base de datos, gastos. Pero aquí. Siguiente. Next. Ahí está. ¿Sí la vieron? Sí. Sí, señor. Ok, ya. Esto no lo necesito. Ya tengo esto lo necesitaba era solamente para recordarles que todo esto se puede hacer visualmente, pero también se puede hacer a palito. No necesito más este software. Guardo el modelo. Lo voy a guardar. Mención TIC, Java, grupo 4. Modelo entidad relación ML, gastos personales, USA, grupo 4. Y si quiero guardo el script enseguida. Que lo cerré. Le guardo el script. Cojo todo esto y lo guardo. Clic derecho, control A, control C. O simplemente aquí hay una opción para guardarlo. Por aquí la vi. Vamos a ver. Dale. Aquí está. Pero vamos a guardar en nuestro proyecto. Guardar documento y vamos en el bin project, perdón, en nuestra carpeta. Aunque en realidad yo uso esto dentro del proyecto. Este script lo guardo dentro del proyecto. Qué poco proyecto tengo yo aquí. Puro ejemplo de clase. Gastos usa, aquí está. Y voy a crear aquí backup. Backup de la base de datos. Punto SQL para que lo termine. Punto SQL. Que lo guarda ahí. Listo. Ya. Bien, ahora sí voy para mi proyecto. Ustedes presten atención. Voy a cerrar todo. Ya tengo mi base de datos. Tengo todo creado. Ahora me coloco en mi proyecto, que es el nuevo proyecto que lo teníamos antes. Era este. Voy a copiar todo.
control C, control B, y lo voy a pegar aquí. Listo. Entonces me dice que tiene algunas cositas que no encuentra. Como por ejemplo no encuentra los iconos, deben ser los iconos. Ah, el file del Chaucer, el de la fecha, vamos a buscarlo. Ese estaba aquí, Files, en el mismo proyecto este. Sesión 15, grupo 4. Aquí estaba. En librerías, aquí. Míralo ahí. Control C, copy. Y aquí en librerías del proyecto que estamos haciendo, clic derecho, control P. ¿Por qué lo hice así? Porque no quería tocar este que está acá. Ya se está listo. Bueno, está listo no. Se fue de otra clase. Bien, ahora le voy a decir dónde se encuentra esto. Présteme atención cómo se hace. Él no encuentra la clase, data jdate chooser, porque está en la librería esa que vimos. Vamos a decirle que la agregue. Colocamos el proyecto y nos acabamos dice librerías. Clic derecho, clic, agregar jar. Y buscamos JCalendar, miren acá, pero está en nuestro proyecto en realidad. Y está aquí en documentos, NetBeans Project. Gastos, usa, librerías, aquí. Agregamos. Y también tenemos que agregar jar. ¿Por qué, profe, si habíamos agregado? No. Agregamos el jar de ese, perdón, el driver. Ya agregamos el jar de la librería hot, ya, no, ya dejó de encontrar, ya dejó de mostrar. Pero le dijimos, hace ratico le dijimos a NetBeans que se conectara a MySQL, por eso necesitamos un jar, el jar de conexión, el JConnector, MySQL. Ahora vamos a decirle a nuestra aplicación, que es la que se va a conectar a MySQL. Por lo tanto, necesitamos agregarle a nuestra aplicación el jar de MySQL. Es lo primerito que tenemos que hacer para trabajar con MySQL. Agregamos el jar, que es este. Con Maven. Si hubiésemos creado el proyecto con Maven, no tendríamos que hacer nada de eso porque Maven se conecta a su portal y descarga todo lo que necesita. Pero AND no es así. En AND toca agregar todo manual. Bien. A veces no tenemos conexión a internet y estamos programando y con Maven estamos muertos. Maven necesita internet para poder funcionar. Mientras que AND no. Ok. Listo. Ya tenemos nuestro proyecto ahí. Salvo que tiene dos principales. Tiene esta, que es la que arranca el proyecto, y tiene esta que fue la que nosotros creamos. Vamos a decirle que el principal sea este. Por lo tanto, vamos a borrar esta de aquí, eliminar. Y esta la vamos a copiar, cortar y la vamos a pegar aquí. Clic derecho, pegar. Refactorizar al mover. Y él crea el paquete como es. Listo, ya. Ahora si ejecutamos, aparece la aplicación que teníamos hecha en el otro proyecto. Ahí está. ¿La vieron? La idea es que agreguemos y no está completo, cédula, nombre, email. Nos faltaban unas cositas. A la tabla hay que agregarle nombre. Aquí no es nombre, aquí es género. Hay que agregar una columna, género. Entonces nos colocamos otra vez en servicios. Buscamos nuestra conexión con la base de datos. Gasto usa. Y creamos un script. Un ejecutar comandos. Listo. Ahí estamos, verificamos que estemos sobre la base de datos que es. De todos modos, yo siempre lo hago manual. Usa. Use. Gastos. Usa. Grupo 4. De todos modos, aunque me lo diga que estoy conectado ahí, yo normalmente me aseguro de hacerlo. Ahí está. Esta vaina no debería ir aquí. Ahí. Y ahora voy a agregarle una columna. Entonces, alterar, alter table, usuarios,
le voy a agregar una columna llamada, ¿cómo era? Cédula la tenemos, clave la tenemos, nombre lo tenemos. No, esto aquí es género. Así que no copié y pegué aquí y no le cambié el nombre. Género. Género. Va a ser marchar. Nosotros con los tamaños de las columnas sí tenemos que ser un poquitico responsables. Género masculino es más, creo que es más grande. Masculino. 10, como mucho. Porque el otro es femenino y también tiene un femenino. 10. Ok. Punto y coma. Ahora vamos a colocarle, bueno, no vamos a colocarle que no tenga nada, que tenga por defecto nulo. Que si no se lo colocamos ya saben que él lo coloca. Agregamos esto, verificamos nuestra tabla, escribe usuario. Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, regresamos otra vez a nuestro proyecto. Cuando lo necesitamos más, vamos a cerrarla. Y regresamos a nuestro proyecto. Tenemos que hacer la modificación en el archivo SQL. Bueno, revisamos nuestro proyecto. Y aquí donde dice modelo, ya tenemos nuestras clases, ¿vale? Aquí, ¿verdad? Persona, que es la que corresponde a los usuarios. Ahí tiene la cédula, el nombre, el género, el email y el rol. Muy bien, tiene los get y los set. También tenemos nuestra clase gastos, que tiene el ID autoincremental, la fecha, el nombre, la categoría. Esta categoría no va a ser así. Bueno, sí, va a ser de tipo categoría. Porque existe una tabla en la categoría. Vamos a crear una clase por cada tabla. Categoría. Valor, la descripción, los motivos. Los motivos no los agregamos. Estos motivos no los agregamos, vamos a agregarlos. Hay que alterar la tabla gastos para agregar los motivos. Entonces, no lo voy a hacer porque me demoro más, lo voy a quitar. Simplemente lo quito de la interfaz de la. Le quito el get y el set. Aquí está. Ya tengo la descripción para que lo voy a colocar motivos. Eso era para ejemplificar ahí. Muy bien. Y me falta crear la tabla categoría. Voy a crearla. Clic derecho, agregar la clase categoría en el paquete modelo. Crear la clase categorías en el paquete Mintic usa ciclo 2, gastos personales, modelo. Ahí. Ya la creo. Y voy a crear entonces los campos que tiene categorías. Private. Para los que no me preguntaron, el reto se tiene que hacer como aparece en la interfaz que entrega el ejercicio, porque ya solo preguntamos, tal cual como dice, y creo que les piden algo sobre el tendero, les entrega una interfaz, un diseño. Tiene que hacerlo a palito sin diseñador ayer. Ya preguntamos. Entonces, por eso le enseñé a palito. Y usó un despelote ese día porque muchos profesores dijeron, yo lo enseñé a palito. Y ahí decían, ustedes tenían que saber hacerlo. Pero no es que me demoraba más, no es que no supiera, se me demoraba más. Yo no dije nada porque a veces uno dice las cosas y dicen como sapo. Pero yo dije, pues si se podía. Yo hice toda mi clase con interfaz gráfica palito y lo último que hice fue enseñarles cómo hacer un diseñador. El diseñador no se demora. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hizo entonces durante una semana? Si toda la interfaz gráfica se puede explicar en 2 clases, usando el diseñador. Obviamente usando el diseñador. Pero bueno, nuestra categoría va a tener una columna. Nuestra clase va a ser correspondiente a la tabla categoría. Vamos a mirar la tabla categoría. Vamos a servicios. Aquí están las tablas. Miramos categorías. Y va a ser de tipo entero. Propiedades de tipo entero. Y se llama ID. Y otra de tipo varchar. Y otra de tipo varchar, que son estas dos. Entonces, ese ID, ese entero acá es integer o int, como quieran. ID, punto y coma. Private, ese varchar acá es string. Nombre. Allá en SQL
es varchar, acá es string. Private, string, descripción. Y coma. Creamos punto y coma. Creamos los constructores, o crear dos constructores. Uno por defecto. Ahí está el por defecto. Y clic derecho uno que reciba el nombre solamente. El nombre de categoría, porque todo es autoincremental. Muy bien. Y ahora los set y los get. Insertar código set y get. Que ya lo saben hacer todos, se lo saben hacer conmigo. Yo les enseñé a hacer todo. Bien, ya tengo mi clase categoría. Entonces tengo mis clases. Gasto que tiene un usuario. El gasto tiene un usuario, que en este caso es tipo, vamos a cambiarle persona por usuario. Clic derecho, cambiar nombre, refactorizar, para que NetBeans cambie en el proyecto donde se encuentre la clase persona, la cambie por usuario. Renombrar usuario, que aplique también en los comentarios, listo. Por lo tanto, ya en todas las ventanas donde trabajamos con usuarios, con personas, ahora se llama usuario, miren. Ajá. Ah, pero es que lo tengo separada la lógica de la vista. Entonces, esto está repetido. Es private usuario. Private usuario. Usuario, minúscula, para indicar que es la variable mayúscula para indicar el set y el get de ambos. Categoría va a ser tipo categoría. Va a haber una categoría. Categoría. Y aquí otra categoría. Ahora el set y el get de usuario. Clic derecho. Clic derecho. Insertar código. Set y get. Está me falta usuario. Y me falta el constructor que recibe el usuario y el gasto. Porque no puede existir un gasto sin usuario ni categoría. Entonces, el gasto, el usuario y la categoría. Categoría. Entonces lo pasamos aquí. This.usuario va a ser igual a la variable usuario que se pasa como parámetro. Ahí está, en acá. Y a la variable categoría. Categoría. Categoría va a ser igual a categoría. Listo, ya tengo todo listo. Ahora me toca crear aquí en el paquete. Fíjense que tenemos un paquete donde se encuentra la lógica, las clases base de nuestro proyecto, que son categoría, gasto y usuario. Estas que están aquí las creamos ahora. Voy a separar esto en otra. Voy a crear otro paquete. Clic derecho. Paquete. Este paquete lo voy a llamar ADO o DAO. Yo en realidad lo llamo ADO. O cuando alguien me pregunta, ¿cuál fue qué es eso? CRUD. CRUD, es decir, el paquete donde voy a poner agregar, eliminar, consultar, listar. Normalmente eso se le llama es ADO. Si ya leyeron, es un patrón de diseño. ADA, Access Data Object. Pero lo voy a llamar CRUD para que ustedes sepan que en realidad voy a poner unas clases ahí para agregar, eliminar, consultar, etc. Create, read, update y delete. Create, crear, read, leer o consultar, update, actualizar y delete, eliminar. Ahí. Y aquí voy a colocar las dos casitas estas que no las estoy usando ahora. Gestión gasto, las voy a poner ahí. Estoy organizando el tema para programar en términos de MVC.
que ya lo habíamos explicado antes un poquito. Bien, aquí está la base de datos y aquí está una clase que van a conectarse. Ahora voy a crear una clase aquí, clic derecho, nuevo. Clase. Esa clase se va a llamar conexión a base de datos. Así tal cual. Esa clase es la que va a permitir hacer lo que les había dicho antes. Tengo mi aplicación. Tengo el bytecode. Tengo el motor de base de datos. Tengo la máquina virtual y tengo el driver. Esta clase es la que se va a encargar de enviar el SQL de mi aplicación hacia el driver. Y al driver se encarga de hacer el resto. Esa clasita es la intermediaria entre el driver y el motor de base de datos. Bien, entonces vamos a crear una variable aquí. Propiedad private string servidor. Host, también le llaman host. Host o equipo conectado. Punto y coma. Private string, el usuario de la base de datos, el usuario motor de la base de datos. Usuario. Private string, la clave con la que voy a conectar, password. Private string, el nombre de la base de datos. Nombre de la base de datos. Y por último, el puerto del usuario, del servidor. Private in puerto del servidor. Vamos a cambiar este host por IP del servidor. IP servidor de base de datos. Y este puerto del servidor de base de datos. Hacemos su get y su set. Clic derecho, insertar, get y set. Bien. En el constructor que vamos a crear uno por defecto donde le vamos a poner valores a esto. Public conexión a base de datos. Constructor por defecto. El cual le va a poner valores a esto. IP servidor va a ser igual a localhost. Localhost. Recuerden que localhost es igual a 127.0.0.1, la IP que ya había dicho. Ahora vamos a colocarle al usuario el usuario por defecto. Root. Vamos a colocarle el password, no usa password. Entonces vamos a colocarle en vez de null, vacío. Password, así, vacío. El nombre de la base de datos, va a ser igual a nuestra base de datos. Gastos, usa, grupo 4. Revisemos que sea así. Antes de. Gastos, usa, grupo 4. Ahí está. Y ahora el puerto. Puerto del servidor. El puerto me dice cuál es el 3306. Si no se lo hemos cambiado, es ese. No, ese es cierto. 3306, ahí está. Listo. Ahora vamos a crear un método que se conecte a ella. Entonces vamos a crear un método aquí. Public void conectar con el servidor de bases de datos. Vamos a crear otro constructor en el cual le vamos a pasar todos esos parámetros. Clic derecho, clic derecho, insertar, constructor, seleccionar todos y lo generamos. Por si las moscas, de pronto les cambiaron los parámetros al motor de base de datos, nosotros tenemos que cambiarlo acá.
Bien. Conectar. Para conectar a la base de datos, el procedimiento se llama JDBC, Java Database Connection. En la presentación está, miren. JDBC. Entonces aquí, bueno, explican todo, donde descargar el driver. Hay que cargar el driver, el conector Java, ¿no? Acá. Cómo se instala. Aquí lo explican de otra manera. Aquí queremos el Java, miren, lo agregamos al proyecto. Con AND, también lo explican con Maven, ¿verdad? Todo lo que había explicado. Primera vez que lo tengo positivo. Aquí aparece agregado ya. Las rutas, bueno, para conectarse a MySQL necesitamos armar esta ruta. Vamos a copiarla. Y este driver que está. Entonces, esta ruta, miren, hay algunas propiedades que deben ser claras al momento de iniciar la conexión. Se debe indicar la URL, se debería decir, mira, esto. Entonces, nosotros la tenemos armada. Vamos a armarla. String URL de conexión. Conexión. Ahí. Pero nosotros ya tenemos esto en una variable que se llama IP servidor. Vamos a poner comillas aquí, más comillas aquí, más, y aquí reemplazamos esto por nuestra variable. Esto también lo tenemos. Veanlo acá, puerto del servidor. Por defecto ese será lo aquí. Entonces esto lo vamos a y pegamos acá. Y el nombre de nuestra base de datos también está. Veanlo acá. Ahí está. Copiamos aquí y pegamos aquí. Ahí está. De tal manera que quede igualito. Nos falta el punto y coma. Ahí. Listo. Lo primerito que tengo que hacer. Según la presentación, dice que en nuestro caso es este que está aquí. El driver que ya lo tenemos. La conexión, que es el usuario que ya lo tenemos, y la clave. Ahora, miren todo lo que el cuestión de conectar. Yo les voy a explicar. Para conectarnos a MySQL necesitamos crear una conexión con el motor de base de datos. El método que lo crea es este, el connection, con la clase driver manager. Esta clase se encuentra en el jar que descargamos. Le pasamos la URL, el usuario, que lo tenemos una variable, que nosotros le decíamos usuario, y el password, que tenemos una variable que se llama password. Si no lanza error, él se conecta. Y él devuelve un objeto tipo conexión. Si la conexión es nulo, entonces si es diferente de nulo, se conecta. En realidad, esto está de más. Porque si él no se conecta, lanza un try. Y el try, una excepción. Y el try detecta esa excepción y con el catch está capturado. Entonces vamos a hacerla. Ese es el método que voy a colocar aquí. Aquí. Entonces, try y el catch. Ese catch, por ahora, va a generar una excepción cualquiera, error. Después la personalizamos. Y aquí hago la parte. Esa variable conexión la voy a colocar como una propiedad. Private conexión. Conexión. Entonces la voy a importar. Vean dónde se encuentra, en el paquete java.sql. Mírenlo ahí. Bien. Entonces, aquí, conexión es igual a driver manager. Vean aquí, también el paquete SQL. Get connection. Y le paso la URL. Le paso la URL, el usuario y el paso. Veanlo acá. La URL, que es esta que está aquí. URL de conexión. El usuario, que ya lo tengo acá arriba, que es root. Y el password, que no tengo.
pero lo tengo en una variable llamada password vacía. Punto y coma. Ya estoy conectado. Si ocurre un error, lanza una excepción. Entonces vamos a lanzar esta excepción hacia afuera. Throw, new exception. En español. Error al conectarse con el servidor de base de datos. Y le decimos a esta función, a este método, que si ocurre el error, lo lance hacia afuera para que sea procesado por otra clase que invoque este método. Así, throws exception. Listo. Si todo está bien, vamos a escribir por teclado system openln que todo bien. Todo bien. Conectado con el servidor. Vamos a probar esa parte. Servidor. Vamos a probar esta parte. Guardamos y vamos a crear. No, se me olvidó. Eso lo explico mañana, crear una prueba unitaria. Es aquí donde creamos la prueba unitaria. Y no preparé esa clase. Entonces, lo voy a hacer muy rapidito, como si fuese JUnit. Lo que pasa es que JUnit lo hace por nosotros cada vez que compilamos. Entonces voy a crear aquí en el main, donde ejecuta el programa. Aquí. Voy a crear aquí. Esto lo voy a comentar para que me salga de forma interna. Si no voy creando, voy a colocar aquí una variable, un método llamado pruebas. Pruebas unitarias. Public static void pruebas unitarias. Las pruebas unitarias se aplican para los objetos y sus métodos. Entonces la primera prueba que voy a crear es probar la conexión. Muy bien. Entonces, conexión a la base de datos. Conexión con es igual a new. Conexión a la base de datos. Y cogemos el constructor por defecto que ya viene con los datos directos. Y le digo conectarme con punto conexión con el servidor. Esto lanza una excepción. Mírenlo. Miren la que lanza una excepción. Esa excepción que dice reportar excepción. Esa excepción es esta que está aquí. Es esta. Esta. Que puede ocurrir en este pacífico y es lanzada por fuera de este método para que sea invocada, capturada por quien lo invoque. Aquí nos toca capturar el try, encerrar sentencia con try catch. Y aquí vamos a colocar el mensaje. So, el mensaje de error. X, que yo siempre llamo error. Error punto get message. A ver cuál fue el error que nos pasó. Si no ocurre un error, el imprime que se conectó. Estamos. Y ya no estamos invocando el método. No estamos invocando el método prueba unitaria. Lo tenemos que invocar acá. Espero que se conecte. Todo bien conectado. Vamos a cambiarle un parámetro para que vean que él lanza la excepción. Vamos a cambiarle la contraseña. El puerto. 9. Cualquier parámetro que le cambiemos, él ya no se va a conectar. Y espera, está intentando conectarse con el servidor hasta que lanza la excepción. Ahí está, error al conectarse con el servidor. ¿Sí lo vieron? Sí. Sí. Señor. Bien, vamos a dejar el puerto como está, porque después... Si cambiamos el usuario por John, ese usuario no existe y él no se va a conectar. Está intentando hasta ¡pum! No se conecta. Igual si le ponemos clave o cambiamos el nombre de la base de datos. ¿Ya? Si quieren el error original mientras están programando, que es muy importante, lo pueden hacer así, pero después borran todo eso.
Normalmente yo tengo una clase llamada utilidades. Aquí nuevo paquete. Utilidades. Y aquí, clic derecho, nuevo clase. Esta clase se llama utilidad o herramienta. Y aquí quiero algunos métodos que después voy a borrar. Public, static, no voy a crear ninguna instancia de la clase, por eso voy a colocar static. Log, mostrar log. Y aquí coloco, voy a enseñar a trabajar con fechas. Bueno, voy, volver nada. Voy. Voy a tener la fecha actual del computador. Date, fecha actual. Es igual a new date. Eso obtiene la fecha actual del computador. Es decir, la fechita esta que está aquí, esta fecha. Con tiempo y hora y todo. Esta fechita que dejan aquí la fecha. Hay que importar date. Ahora voy a importar otra clase. Simple date format. Una clase para darle formato a la fecha. Formato. Igual a new simple date format. Y recibe un patrón. Ese patrón es como quiero darle formato a la fecha. Voy a colocar 2 días para el dígito. Es la 2 dígitos para el día. M mayúscula para 2M mayúscula para colocar 2 números para el mes. Y minúscula para colocar 4 números para el año. HH para colocar 2 números para la hora, 2 puntos. MM minúscula para 2 dígitos para los minutos. Y SS minúscula para colocar 2 números para los segundos. Y AM, PM, eso es con A, para que me diga si es PM o AM. Ahora obtengo el formato de la fecha esta. Esta fecha la convierto en este formato. ¿Cómo lo hago? String, fecha, fecha ya. Es igual a formato, punto, format. El método format recibe un date. Ese date es esta variable la que tiene la fecha actual. Y devuelve un string. Ahora voy a imprimir un mensaje. Aquí voy a poner un mensaje. String msj. En mensaje, string mensaje. O bueno, sí, miren. System out println y coloco la fecha. Fecha. 2 puntos. 2 puntos. Y coloco un espacio. Y aquí coloco siempre un guioncito. Y termino con guioncito. Pero aquí pego el mensaje que voy a mandar, msj. Y aquí termino con un guioncito también. Ahora, ese método lo voy a usar siempre para hacer un loco. Donde haya un try, coloco ese método. Aquí va a haber un try catch. Entonces digo, utilidad, punto, no, utilidad. Importó algo que no debía importar. Utilidad, es esa. Punto, mostrar loco. Y le voy a pasar el mensaje que viene de la base de datos original. Error, punto, get message. Miren lo que va a pasar. Miren, yo le cambié el parámetro. Sí, yo. Vamos a mirar qué nos dice MySQL. Ahí está. Miren. La fecha actual en el formato que le puse. ¿Sí la vieron? Y dice, acceso denegado para el usuario tal desde el equipo tal. ¿Sí lo vieron? Ese fue el mensaje que me mandó MySQL cuando intenté conectarme con este usuario. Si le coloco el usuario real y le coloco una clave que no tengo, va a decir que hay un error. Véalo. Acceso denegado para el usuario tal. Que sí tiene clave. Bien. Ok. Igual si cambio la base de datos. X. Esa base de datos no existe. Miren lo que va a decir.
desconocida la base de datos EX. Y lanzamos la excepción, error al conectarse con base de datos. ¿Sí lo ven? Cuando yo termine, yo lo único que tengo que comentar estas líneas en todo el código si no quiero ver el log por consola. Pero normalmente lo veo así. ¿Qué aprovecho aquí? Enseñarles cómo formatear fechas. También se puede hacer al revés. A partir de una fecha string, convertirla a date. Pero eso lo vemos después. Muy bien. Ok, entonces ya puedo llevar un control ahí de mis errores o información. Ya tengo hay que cambiar acá porque después ver 4. Muy bien. Ahora voy a insertar un usuario, pero lo voy a hacer por consola para después hacerlo por interfaz gráfica. Me voy a colocar acá. Pruebas unitarias. Ya esto lo probé. Voy a colocar aquí un comentario. Prueba de conexión con la base de datos. Con la base de datos. Ahora todo esto lo comento. Ahí está. Ahora voy con otra prueba unitaria. Con JUnit lo hacemos más rápido, más automatizado. Pero bueno, es lo mismo en realidad. Es lo mismo. Lo vemos después. Ahora voy a crear una prueba para probar la inserción, insertar un dato en la tabla, en la base de datos. Funcione con un solo contador. Entonces, voy a crear el insert string SQL inserción o inserción y vamos a colocarle mejor sentencia SQL insertar. La verdad es que puedo poner el nombre que ustedes quieran, yo estoy probando. Le coloco insert, es aquí donde tengo que mandarle el SQL, porque esto es Java, esto no es SQL, por lo tanto el lenguaje SQL tocamos meterlo en un string para que el driver se lo pase al motor de base de datos. Insert, into, vamos a insertar sobre la tabla usuarios, los siguientes valores, values. Vamos a revisar cuál de los valores del usuario es obligatorio. Revisar en la tabla usuarios. Vamos a colocar aquí el derecho de propiedades. Y él nos muestra, no nos muestra nada. Vamos a hacerlo por escrito. Vamos haciéndolo así que por escrito. No está, hay que crearlo. Tengo que escribir aquí listo. El comando. Show. Show. No, describe. Describe usuarios. Vamos a ver qué tiene usuario. ¿Cuáles son nulos? Nulos son, ¿cuáles son nulos? Esta y esta. O sea que solamente recibe como valores la cédula y el nombre como obligatorio. Vamos a ponerle nulo a los demás. A ver si inserta algo. Porque me da fuera. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera que aparezca. Principal. Aquí. Entonces, primero la cédula. Como es varchar, va comillas dobles, simples. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luego viene en el mismo orden. La cédula, la password por aceptar nulo. Nulo yes. No le voy a pasar cédula, sino el nombre. Y los demás, los otros los paso nulos. Entonces, esta es la clave. Pueden hacerlo de la siguiente manera para que tengan más claro. Miren. Bajan. Observaron cómo bajé. Dejando siempre un espacio aquí al final.
values. Aquí voy a colocar nulo, mayúscula, o minúscula, no importa. Luego viene el nombre varchar, voy a colocar John. John Arrieta. Luego vienen los otros tres parámetros que son nulos. Null, 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 bendito punto. Null y null. Dice que ya. ¿Cierto? ¿Sí o no? Falta punto y coma acá. Siempre tenía un punto y coma. ¿Qué tenemos? Vamos a insertar un usuario con una clave, con una cédula sin clave, con nombre, sin ¿qué era? Sin email, sin rol y sin género. Eso es lo que vamos a hacer. Ya tengo la sentencia que voy a mandar al motor de base de datos. Ahora voy a llegar acá y voy a modificar la clase conexión a base de datos. Voy a agregarle un método. Ya nos conectamos. Public, void y registrar. Vamos a colocarle int. Se me olvida, a ver, no recuerdo, no sé qué nombre colocarle. Vamos a colocarle ejecutar. Ejecutar. Sentencia. Insert. Sentencia, vamos a colocarle de cambio. Ejecutar sentencia, qué carajo. Me pongo a pensar vaina rara. Ejecutar sentencia. Y le vamos a pasar el tipo de sentencia. Primero la sentencia, el SQL, y luego el tipo de sentencia. Vamos a tener acá las variables aquí. Freebase, string, static, public. Vamos a colocarle public para que se pase de cualquier cosa. Entonces, la primera tipo de sentencia va a ser SQL, select. Va a ser una constante también. Final. Consulta. Va a ser igual a, en este caso, va a ser tipo 1. La otra va a ser insertar. Insertar. Va a ser 2. La otra va a ser modificar. Va a ser 3. La otra va a ser eliminar. Va a ser 4. Ahora, acá en el de conectar le voy a pasar esa variable. Int operación. Entonces voy a hacer lo siguiente. If sí, string mensaje punto y coma. Si operación es igual a conexión servidor punto insertar, no, servidor base de datos punto, es que no se llama así, no es así, punto insertar. Entonces el mensaje va a ser insertar. Si no, else, if, si no, si es modificar, entonces modificar. Esto es un artificio que ustedes están aquí para saber cuál es la operación que va a ejecutar. Modificar. Para mis pruebas unitarias. Si no, si es eliminar,
Entonces, eliminar. Bien, ahora sí voy a insertar o a eliminar. Entonces, miren cómo se hace. Con el objeto conexión, así. Con el statement, statement, creo que quiero decir statement, sí, statement. Después le hacemos de otra manera. Statement, sentencia, vamos a colocarle sentencia, sentencia, SQL, es igual a conexión punto create statement, dale acá. Create statement. Hay una que recibe el SQL, pero no recuerdo. Ahí está. Vamos a colocar esto. Create statement. Esta clase statement está en el paquete SQL. Bueno, está mal escrito, está statement. Ahí. Statement. Ahí está, en el paquete SQL. Esta clase es la que se encarga de mandarle en realidad la conexión conecta el programa con el servidor SQL, el servidor de base de datos. Pero statement es la que se encarga de mandarle la sentencia, es la que se encarga de comunicarse con el motor de base de datos. Entonces, la sentencia que le vamos a pasar es esta que está aquí. Entonces lo hacemos así. Return o in resultado es igual a sentencia.execute update. Presten atención, hay dos execute. Este que devuelve un result set, por aquí está el set query, devuelve un result set, ahora lo vamos a mirar. Y esta que está acá, el execute update que recibe el SQL, ya lo tenemos, mírenlo aquí, el SQL que le vamos a mandar. Y, bueno, este es el que vamos a usar. Esto devuelve un entero y el execute update sirve para insertar, eliminar y actualizar. Y este que está acá solo sirve para consultar. Vamos a obtener esto. Y le pasamos la sentencia SQL. Todo eso lanza una excepción, mírenlo. Mírenlo aquí, parece. Ahí está, mírenlo. Mírenlo ahí. Reporte SQL excepción. Entonces, vamos a capturarlo. Try catch. Encerrar sentencia. Va a ser manual para que no se acostumbren a hacerlo. Try con el entorno. Catch. De hecho, hay una opción que te lo hace generar, te lo genera completamente. Try, en la ira, esa, con control espacio. Try, catch. Buscamos las sentencias que lanzan, encerramos en el try lo que posiblemente lance excepción, formateamos y aquí colocamos el loco. Utilidad.mostrarlo y ponemos el error, el mensaje error original, get message. Y lanzamos esa excepción hacia afuera. Throw new exception, pero con no el mensaje este que nos manda MySQL, sino con un mensaje, por eso usé esto, un mensaje más personalizado. Error al, pego el mensaje, MSJ, mensaje, que va a ser dependiendo. Si la operación es insertar, va a decir error al insertar. Si la operación es modificar, va a decir error al modificar. Y si la operación es eliminar, va a decir error al eliminar. ¿Ya? En la base de datos. Si ocurre ese error, lo vamos a lanzar por aquí para que sea capturado con un try por la instrucción que invoque a este núcleo. Le decimos cargue el throw. Listo, vamos a probar. Voy a mi prueba unitaria. Ya tengo el SQL. Creo una conexión con el servidor que ya la tengo acá. Abierto. Ya la tengo. Solo tengo que descomentar y descomento. Ya tengo mi conexión. Y aquí es donde voy a devolver int result o res r es igual a conexión
punto y ejecutar sentencia a la actividad. Le paso la sentencia SQL y le voy a decir qué tipo de operación va a ser. Conexión punto insertar. Vamos a ver si insertó o no. So, insertados R registros. En la base de datos. Si ocurre un error, lo capturamos acá y lo mostramos. Vamos a ver. Ejecutamos y dio un error de clave, de llave. A ver. Este error de llave. Aquí. Falta una llave. Ah, porque no hemos devuelto. Devuelvo un string, un entero, y no hemos devuelto nada. Dice sin retorno a la ida. Sin retorno. Entonces, vamos a retornar. Return resultado. ¿Qué devuelve execute update? Devuelve el número de registros que fueron insertados, eliminados o actualizados en la base de datos. Acuérdense que este solamente se utiliza para insert, update o delete. Solamente se utiliza eso. Listo, guardamos, volvemos a ejecutar. Y dice todo bien, un registro insertado en la base de datos. Sí se insertó. Vamos a generar un error. Vamos a cambiar el SQL en nuestra prueba unitaria. Acá. Vamos a decir que va a insertar sobre la tabla usuario. Esa tabla no existe. Existe es usuarios. Vamos a ver qué nos muestra. Insertar. Claro. A tal hora, justamente en este tiempo, ocurrió un error. Tabla usuario no existe. La pillaron. Error al insertar. ¿Cómo sabe que fue insertar? Porque yo le estoy pasando. Porque esto no debería ir aquí porque siempre sale ahí. Porque yo le estoy pasando qué tipo de operación es la que voy a hacer. Acá. Si es insertar, si es eliminar, si es modificar. Y acá mostramos el mensaje, dependiendo de la operación. ¿Y dónde la estoy invocando? En la prueba. Aquí. Mírenlo aquí. ¿Qué tipo de operación estoy haciendo? Bien, vamos a insertar el mismo usuario con la misma clave. Vamos a cambiarle el nombre. Ponerle el nombre a uno de mis hijos. Julián. Vamos a mirar acá y ejecutamos. A ver qué nos dice. Pero tiene el mismo valor. O sea, no se puede repetir la clave. Error. Se conectó, todo bien. Pero aquí hubo un error. Error de clave duplicada. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo ven? O sea Sí, que ya señor. existe. Ya existe. Mañana consultamos. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, vamos a dejarlo así. Esto es una prueba. Vamos a comentar la prueba. Mañana lo hacemos con pruebas unitarias. Y vamos a revisar si existe. Nos vamos para nuestro script de base de datos. Aquí. Y consultamos. Entonces, vamos a mirar la sentencia para consultar. Sentencia SQL para ver los datos dentro de una tabla. La sentencia se llama select. Lo que quiero consultar, todas las columnas de la tabla. Todas las columnas de la tabla. Que me muestre lo que hay dentro de todas las columnas de la tabla. From de la tabla usuario. Eso. Esto le va a decir al motor de base de datos, hey, devuélveme todo lo que esté en la tabla usuario. Debe haber un solo registro. Vamos a ver. Dice que hay un error. Select usuarios. Ahí está. Faltaba la S. Dice que la columna no existe, la tabla no existe. Miren. La tabla, en la base de datos esta, la tabla esta,
en la base de datos usuarios, la tabla de usuarios, en la base de datos gastos usa G4, la tabla de usuarios no existe, es usuarios. Si le damos clic aquí, ulala, ahí está, miren ahí, nulo aquí, password, nulo en email, nulo en rol y nulo en género. Pero ahí está, la persona con su respectiva cédula. ¿La vieron? Sí. Sí, señor. Bien, mañana lo hacemos por interfaz gráfica. Ya, pero primero vamos a hacerlo todo a palito. Mañana consultamos, mañana eliminamos, mañana modificamos. Y enseguida mañana, que ya es fácil, ya sabemos cómo hacerlo, mañana mismo registramos por la interfaz gráfica. Es decir, metemos los datos por la interfaz gráfica, capturamos los datos, armamos el SQL, le decimos a la clase que se conecte, ejecutamos la sentencia de actualizar, de eliminar, y obtenemos el resultado y lo mostramos en la ventana. Eso lo vamos a hacer mañana. Vayan estudiando, por favor. Nos vemos. Cuídense. Hey, profe, Dime. con Juan Pablo, el del problema de la plataforma, ¿Cuál era? Recuérdame. que los resultados están bien, pero la plataforma los arroja como erróneos. Ah, ya yo lo reporté. No, no te han respondido, ¿no? No, pues lo último que me dijo fue que le dijera a un Sí, instructor. sí, yo volví a responderle a ellos también. Porque como ese problema no es ni de la universidad, eso es del soporte de la plataforma. Yo revisé y está bien, Ajá. pero da un error, o sea, los resultados están mal dentro del sistema. Ah, ok. Están mal. Pero como no es ni de la universidad, ni nuestro como profesores, porque es un software que la universidad arrendó para, un servicio que la universidad arrendó para poder hacer los retos, la gente de soporte de allá, ¿cómo que se llama el software? Con el que hacemos las arenas de entrenamiento. Replit. Replit. Los de Replit no han respondido. Me imagino que responderán estos días. Ah, ok, pero entonces la nota no me preocupo por eso, ¿sí? No, 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 no. Ya yo lo revisé. De hecho, igual, no es que no te preocupes, ya yo reporté el caso. Yo reporté de que para mí está bien, pero la nota no la cambié yo, la nota la cambió un comité. Ah, ¿Me listo. explico? Ellos tienen que revisar también. Me imagino que me responderán. Bien, recuerden que la interfaz, el reto, tienen que hacerlo a palito, es decir, sin diseñador. Y teniendo en cuenta los comentarios. Yo no les he explicado muy bien los comentarios, creo que sí, pero no recuerdo. Esto tienen que comentarlo bien, esto hay que comentarlo bien. Tienen que comentar la clase, tienen que comentar los métodos. Yo lo he hecho, sí, estoy seguro que yo lo he hecho. No tengo ningún déjà vu, estoy seguro que lo he hecho. Pero de todos modos, mañana vamos a hacer un ejercicio de cómo comentar las clases. Listo. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao. Juli, vente.